Estamos celebrando el segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia. Y el texto del Evangelio que se nos ha proclamado nos dice que el primer don del resucitado es la paz. San Juan afirma que al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. En este momento, el Señor les muestra las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría y Él vuelve a decirles: la paz esté con ustedes. Esta paz, queridísimos hermanos y hermanas, procede del perdón de Dios, del perdón de nuestros pecados, de este perdón que el Señor nos ofrece en el sacramento de la reconciliación, de este perdón que el Señor nos ofrece siempre que arrepentidos volvemos de corazón a Él. Y es que dice el texto que después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. El Dios de la misericordia es el Dios del perdón. El Dios del perdón es el Dios de la misericordia. No existe en la historia pecado alguno que Dios no pueda perdonar. Solamente aquel que nosotros no quisiéramos que se nos perdonara. No existe pecado alguno que Dios no nos pueda perdonar. Solo aquel que con nuestra voluntad y libertad nosotros no deseemos que el Señor nos perdone. Este perdón de Dios es paciente, es un perdón paciente. Un teólogo bastante conocido, bastante famoso, Romano Guardini, dice que a nuestra debilidad, a nuestros pecados, Dios responde con su paciencia. La paciencia de Dios es caminar a nuestro lado. Me gusta insistir que Dios no nos exige caminar a su paso, sino que es Él quien termina caminando al nuestro, porque Dios siempre nos espera. Dios siempre está esperando que retornemos a Él, que retornemos a la casa del Padre como el Hijo pródigo. Él es ese Padre misericordioso que, dejándose atravesar el corazón por el sufrimiento de aquel hijo que le pide la mitad de su fortuna, se la entrega precisamente por un amor que respeta sagradamente su libertad. Lo ve partir y malgastar su dinero, pero nunca deja de esperarlo, nunca se impacienta. Dios es siempre paciente para esperar nuestra conversión. Dios es siempre paciente para esperar
nuestro cambio y nuestro regreso a su casa. San Bernardo, en una expresión maravillosa y profunda, dice que a tantos y muchos pecados que podamos tener corresponde tanta y mucha gracia que Dios nos da para seducirnos a volver a Él. Qué maravilla pensar que si muy pecador soy, mucha gracia de Dios recibo, precisamente porque el Señor me quiere seducir para volver a su casa, a la casa nuestra. Dios es el Dios que nunca nos abandona en el camino de la vida. Dios siempre está esperándonos y caminando con nosotros. Dios es paciente. Por eso, si podríamos buscar un nombre sinónimo de la misericordia de Dios, es su paciencia. La misericordia de Dios es su paciencia. La paciencia de Dios con nosotros es su misericordia. Su misericordia siempre atenta, esperando y caminando a nuestro paso. Pero también, amadísimos hermanos y hermanas, la paz que el Señor nos ofrece es una paz que nace de la experiencia viva con Él. Nos cuenta el evangelista que en aquel momento Tomás no estaba con el resto de los discípulos, y cuando éstos le contaron: hemos visto al Señor, él les respondió: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y el Señor lo esperó. El Señor no recriminó a Tomás. El Señor no le echó en cara su incredulidad. El Señor esperó 8 días, porque continúa San Juan afirmando: 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo por tercera vez: fíjense bien, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Y Tomás responde con aquella profesión de fe que ha pasado por siglos y siglos y que hoy continuamos nosotros proclamando en cada Eucaristía: Señor mío y Dios mío. Eso es lo que logra la paciencia de Dios. La paz de Dios viene de esa experiencia directa con las llagas del resucitado. La paz de Cristo viene de esa experiencia, como decía San Juan Pablo II, de ojos abiertos y de corazón palpitante. Cuando nosotros tenemos esa experiencia viva, con un Cristo vivo, con un Cristo que sabemos que está vivo, tenemos y obtenemos la paz interior. Nuestro Dios vive, nuestro Dios vive, estamos nosotros seguros de ello. Cristo ha resucitado. La peor de las derrotas que el demonio sufrió y ha sufrido y sufrirá es que el sepulcro ha quedado vacío. Es que Cristo con sus llagas ha resucitado. Sus llagas resucitadas se nos presentan ante nosotros para darnos su paz. Esa paz que una vez obtenida en nuestro corazón, amadísimos, tenemos que llevarla a los demás. El Evangelio de San Juan en el capítulo 14 dice: que no se turbe su corazón, que no se turbe su corazón.
y esa paz interior que no permite que se turbe el corazón, esa paz interior que es fruto del perdón y de la experiencia personal y directa con el resucitado, y que echa fuera, que expulsa el miedo del corazón humano, esa paz tenemos que compartirla y transmitirla a los demás. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Vayamos, hermanos, a transmitir siempre la paz, que nuestra vida, que nuestras palabras, que nuestras acciones y reacciones no sean nunca causa de división, mucho menos de resentimientos o rencores. Que nuestra vida, que nuestras palabras, que nuestras acciones y reacciones siempre sean, como el Papa Francisco insiste, un puente para los demás. En ese sentido, todos nosotros debemos de volvernos pontífices, es decir, puente para los otros, crear puentes de reconciliación, puentes de encuentro, puentes de paz, porque la paz es necesaria. La necesitamos en nuestros corazones, la necesitamos en los matrimonios, en las familias, en nuestras comunidades. Nicaragua necesita de la paz.